Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a Troya, nuevamente a De Viva Voz. Les damos la bienvenida y déjame preguntarles una cosa. ¿Alguna vez usted ha hecho un plan que no le ha salido? ¿Alguna vez ha estado en una situación en donde la vida le cobra las facturas? ¿Alguna ocasión usted ha tenido planes que no ha podido realizar y no sabe por qué? Hoy vamos a hablar de constelaciones familiares y aquí está con nosotros Linda Mora Sánchez. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Mire, como les he dicho en otras ocasiones, yo ignoro muchas cosas, pero una de las cosas que no ignoro, porque les puedo contar de mi experiencia personal, es que a veces uno no se da cuenta por qué las cosas no le salen, o por qué tiene algunos complejos, o por qué tiene algunas cosas que no le funcionan o no le salen bien. Y fíjese, hace poco tiempo relativamente me encontré con Linda Mora, la invitada que tenemos el día de hoy. Y me platicó de las constelaciones familiares. Yo no tenía ni la menor idea de qué significaba eso. Y cuando me explica que muchas veces uno adopta conductas o genera lealtades con los familiares, ya sea presentes o pasados, uno empieza a actuar en razón de lo que los familiares dictan, de alguna forma, consciente o inconscientemente, del comportamiento que uno debe de tener. Me pareció muy interesante porque además, déjenme decirles que yo soy una persona muy penosa y muy... me da vergüenza muchas cosas. Y una de las cosas que me daba mucha vergüenza, y les voy a ser honesto, es estar aquí, por ejemplo, en este programa. Linda Mora me ayudó mucho, por eso quise que estuviera con nosotros. Así es que no se vayan, porque aquí está Linda Mora. Linda, bienvenida, consteladora. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por tu invitación. Me da mucho gusto que estés aquí, Linda, porque puedo ser testigo fehaciente de lo que tú haces y por qué funciona y cómo funciona y los resultados que da. Pero antes de entrar al contexto de lo que son las constelaciones familiares, nos gustaría saber de ti, a ver, ¿cómo llegas a las constelaciones? ¿Cómo es que llegas? Platícame. Después de una carrera tan larga en otro ámbito, ¿cómo llego a las constelaciones familiares? Sí, es correcto. Mira, pero las circunstancias me orillan a hacer un cambio de canal de lo que yo estaba viviendo hace 30 años y empiezo a tomar otro rumbo, pero me queda recalcar o decirles que toda la vida, desde los 15 años, he estado trabajando en la área espiritual, con los ángeles, con todo ese tipo de situaciones como Reiki, como registros akáshicos, como... Entonces, siempre detrás de mi trabajo oficial. Inclusive en numerología, ¿verdad? Numerología. También has estado muy metida en ese tema imanes, de la numerología. Terapia de imanes. O sea, tenemos una serie de talleres o de cursos o de clases que tomamos para poder ir entendiendo el camino de la vida, que a través de las energías que se nos fueron llegando y que inconscientemente se heredamos también, pues nos fuimos por un camino que me fue dado. Sí. Muchos le llaman don, otros le llaman de otra forma. Y ese camino me lo fue dado desde los 15 años. Yo le decía a mi esposo de vez en cuando, ten cuidado, va a pasar esto, va a suceder aquello, se nos va a atravesar alguien en la carretera vestido así, cosas así. Como premoniciones. No, yo lo miraba. Okay, por ejemplo, de repente, una ocasión salimos de Tampico y saliendo le digo, ten cuidado, se va a atravesar alguien en la carretera y va vestido de blanco. Okay. En el kilómetro 30 se nos atravesó, y no solo a nosotros, todo el convoy que venía de un grupo de amigos de Tampico, se les atravesó en el mismo lugar la misma persona. Nadie, bendito sea Dios, tuvimos accidente, pero yo saliendo lo vi. Okay. Como en una ocasión le digo a mi esposo, oye, yo voy viendo que vas tirando gotitas de aceite en el camino, ¿qué será? Gotitas. Y él se detiene y ve que se rompió algo ahí en el carro y cosas de esas así. O en otras ocasiones, oye, anoche soñé de esto, ten cuidado, va a pasar esto. Y así. Y pasaba. Y pasaba. Okay. Y hasta la fecha. Y así sucesivamente durante toda la vida. A veces unas cosas más fuertes, otras cosas más tranquilas. Pero la vida, te digo, me llevó por otro camino.
y también por azares del destino o por mandatos, porque realmente fue un mandato de mi madre, porque ella siempre decía, yo quiero que tú seas esto y que hagas esto. Y efectivamente hice lo que ella me pidió porque fue un mandato que yo ya traía. Y yo recuerdo cuando empezamos que mi madre fallece y que se va por un camino, que fallece, entonces yo digo, bueno, yo voy para mi casa a descansar. Más sin embargo, me jala la vida a trabajar en el área que estuve. Por situaciones que tú quieres, en una ocasión me mandan decir que yo tengo que trabajar por esta área, por el área espiritual. Pero yo, sin embargo, pues todavía pido permiso, yo me estaba casando, y yo le decía, cuando tenga mis hijos y crezcan, pues me dedico a lo que ustedes me están pidiendo. Todavía la señora poniendo condiciones. Poniendo condiciones a los ángeles o los emisarios. A los que me mandaron, a los emisarios. Y yo prometí que un día sí iba a llegar la fecha. Y cuando estaba en lo más alto, ya por decir de la cumbre, para subir ya a otro nivel, pues llegan ellos y me dicen, hay una cuenta pendiente. Tus hijos ya crecieron, tus hijos ya se fueron, hay que cumplir la palabra. Tal y cual. Y déjeme decirle, auditorio, que Linda Mora ha sido muy destacada en el tema de la política, ha estado muy metida y desde muchos años en esto, y dejar lo que tenía en ese espacio, en el espacio de la política, y de plano dedicarse a las constelaciones familiares y a todos los estudios que había tenido en el tiempo, como angelología, ¿verdad? Es la palabra correcta. Angelología, registros acásicos y además las terapias con magnetismo. Reiki, soltar todo lo que tenías por lo nuevo, ¿no fue un paso difícil? Fíjate que con todo y todo yo no quería ser terapeuta de que pues venga, pásele y siéntese y yo lo voy a atender. O sea, yo iba como que pensando en algo más, en grupos, en hacer talleres, en dar a conocer a muchas personas, a elevar la conciencia. Entonces mi idea no era trabajar con una persona, como muchos compañeros que se dedican a eso y que les funciona perfectamente y que yo voy con ellos porque son unas excelentes terapeutas. No, mi idea era más enseñarles, ser maestra o enseñar cómo elevar un poquito nuestra conciencia. Hay que ir subiendo el nivel de conciencia que tenemos. ¿Has oído el dicho que dice, qué inconsciente eres? Sí. Significa que, bueno, no tenemos la suficiente conciencia de las cosas. Ok, llega el momento, después de haber estado en distintas disciplinas de las terapias y de tus estudios, llega un momento en el que conoces las constelaciones familiares. Así y cambia todo. Fíjate que tengo dos amiguitas que me insistían tanto, y un día les tomo la palabra y me voy con ellas a conocer las benditas constelaciones familiares. Y cuando las conozco, ese mismo día les digo, yo aquí me quedo. Y como una cosa maravillosa, la maestra dice, el taller empieza la semana que entra. Así, todo se acomoda. Y bueno, tomó 3 años de taller de constelaciones familiares en Estados Unidos y 1 año más para especializarme en la ciudad de Querétaro. Ahorita soy miembro activo y fundador de ANCOFI, que es la Asociación de Consteladores Sistémicos, Familiares y Sistémicos de México. Y de ISCA, que es una asociación internacional también de consteladores sistémicos. Entonces, te digo, ¿cómo se dieron las cosas? Ahí me fui y bueno, ahorita estoy haciendo terapias de constelaciones familiares. Ok, entendiendo bien el concepto, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares, Pedro, es una terapia. Hay grupal, hay individual, hay con monitos, diferentes formas de hacer una constelación familiar. Pero, ¿qué es? Con monitos es una aplicación a distancia, ¿verdad? Con figuritas. Puedes estar aquí enfrente o inclusive a través de un taller que tomé con Brigitte Champetier, ella nos enseña a hacerlas a través de Zoom. Y se mueve la energía impresionante, que quiere decir que se mueve a distancia. Pero a mí me gustan más las presenciales. Yo sigo trabajando con constelaciones presenciales. He estado presente en las constelaciones con Linda y la verdad es un movimiento de energía increíble. Cuando lo ves, no lo puedes creer y no crees que está pasando. Y en la primera dices, ay, es una actuación que está surgiendo aquí a partir de la creencia generalizada en una sola cosa.
pero cuando empiezan a salir cosas que son muy personales, que no tienen nada que ver con el entorno de ninguna de las personas que están presentes ahí, y de repente empiezan a surgir, dices, esto es otra cosa, esto es diferente. Hay una energía increíble que se mueve en el momento y esa energía te da muchas respuestas, Linda. Y esas respuestas, además, con el simple hecho de estar en el momento de la aceptación, te dan resultados. Y eso es lo impresionante de las constelaciones. ¿Quién es el fundador de este movimiento o la fundadora de este movimiento? Mira, Bert Hellinger, que es el padre, nosotros le decíamos el padre de las constelaciones familiares, él fue un sacerdote, él fue un científico, físico, teólogo, estudió toda su vida desde los 11 años, fue sacerdote, 25 años su carrera. Él estuvo 16 años en una tribu llamada Zululúes, en África, en donde él ve cómo, ahí empieza a ver cómo honraban mucho a los ancestros en esa tribu. Uh-huh. Y empieza a estudiar, te digo, desde los 11 años él está en un monasterio, empieza a prepararse, pero luego viene la guerra, se tiene que venir, y bueno, va en su caminar este gran hombre que es Bert Hellinger, que tiene 2 años de haber fallecido, murió a los 94 años, y este señor, después de haber sido sacerdote y que la iglesia, pues creo que hasta un punto da permiso de que él continuara, él decide dejar la iglesia para poder seguir trabajando en eso y darlo a conocer al mundo. Uh-huh. Y lo hizo porque, bueno, él es alemán y, bueno, había muchos que sanar. Ellos eran los perpetradores de aquel gran holocausto, que había, pues, perpetradores y víctimas. Y entonces él empieza en la sótano de su casa. Él se llega a casar 2 ocasiones. La primera fallece su esposa y la segunda se volvió a casar, y con esta otra señora con la que hace vida empiezan a hacer estos talleres. Uh-huh. Y empiezan a juntarse un grupo de gente y empiezan a hacer talleres, y de ahí surgen las constelaciones familiares. ¿Para qué surgen las constelaciones familiares? Para sanar aquello que quedó intrincado en nuestro sistema familiar. ¿Qué es el sistema familiar, Pedro? Para poder yo hablar directo ya de qué es una constelación, yo tengo que explicarte o explicarle a las personas que nos están escuchando, porque posiblemente nunca han escuchado qué es una constelación, uh-huh, qué es el sistema. Cuando yo hablo del sistema, estoy hablando de mi propio sistema o de tu propio sistema, uh-huh, o del sistema de cada una de las personas que nos están escuchando. El sistema es mi papá, mi mamá, los papás de mis papás, los papás de mi mamá, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y nos vamos a ir, es una repetición sin fin. Pero nosotros siempre trabajamos de 5 generaciones hacia adelante, uh-huh, ¿ok? No porque no haya más hacia atrás, no, pero como se va repitiendo, entonces bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, mamá y yo, uh-huh, 5 generaciones. Por lo general repetimos historias de la 3ª generación hacia arriba. De la 2ª generación son lealtades o son mandatos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si en mi sistema familiar una bisabuela fue violada y se guardó como un secreto, nadie supo, nadie se entera, porque en aquellos años la sociedad, qué van a decir, o lo que tú quieres y mandes, se guarda como un secreto y se va de generación en generación. El secreto. El secreto se queda ahí guardado, es un secreto de la historia, uh-huh, de mi historia, de mi sistema familiar. Y entonces hay un perpetrador, que quiere decir que es el que viene a ser el que viola a la persona de la que estoy hablando. ¿Él se mete al sistema? Él entra al sistema desde el momento en que perpetra. ¿Y cuál es su función en el sistema? ¿Dejar una experiencia que se transfiere generacionalmente, o dejar un acto de maldad que puede eventualmente Mira, Pedro, aparecer de nuevo? No hay bueno ni malo. Okay. En la vida no hay bueno ni malo. Todo es como es, uh-huh, ¿verdad? Como te toque ser en tu sistema familiar. ¿Te toca ser el perpetrador o te toca ser la víctima? Okay. No sabemos. Pero ¿por qué me voy a quinta? Porque a lo mejor también en la 6ª y en la 7ª, y viene una repetición sin fin. Yo siempre les digo, es como meter en una cubeta y empezar a batirla con una cuchara. ¿Ya ves que se hacen las ondas del agua? Sí, sí, sí. Ok. Una constelación es meter la cuchara y darle la vuelta al revés para que eso se cambie la dirección hacia donde sigue la vida. Okay. ¿Cómo? Mirar la historia
como fue. Ujú. Así como nos fue dada. Y aceptarla como fue. Exacto. Así como me dieron la historia, tenía que ser. Ujú. Todo es como es. A mí me tocó ser el villano de esta fiesta. Punto. Porque mi abuelo mató al fulano de tal. No sé. Yo tengo que mirar a mi abuelo con una mirada de amor, porque yo no sé, ni estoy en sus zapatos, qué pasó en ese momento para que él tuviera que defenderse o atacar o qué sucedió. Yo no puedo juzgar a mi abuelo. Ujú. Como tampoco puedo juzgar, si yo soy la víctima, a mi abuela por haberse dejado o por qué la violaron. O sea, cuál fue la situación en el momento en que estas dos personas estuvieron juntas. Desconozco y por lo tanto no es una historia que a mí me corresponda. Simplemente voy a honrar la historia como me fue dada, porque ya me la dieron así. Ujú. ¿Sí? Es como yo le digo a mucha gente, es como si yo ahorita, mi hijo viene y me dice, ¿por qué te casaste con mi papá? Si mi papá esto y esto y esto y esto. O sea, espérame, tú no me puedes juzgar a mí porque tú eres el pequeño. En las constelaciones familiares, Pedro, hay reglas, como en la vida. Ujú. Si nosotros nos basamos a las reglas y respetamos el orden, porque primero es el orden y luego es el amor. Si nosotros respetamos el orden en la vida, a nosotros nos va a ir muy bien. O sea, nosotros no podemos llegar y querer ser más grandes que nuestros padres, porque ellos llegaron primero. Ok. En leyes se dice primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sí? Ujú. Si vas a la fila de las tortillas, pues no vas a llegar adelante y meterte y te van a dar las tortillas, vas a hacer tu fila. Aquí también pasa igual. Hay 3 reglas muy importantes y la más importante es, todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. Honrar te lleva a la paz espiritual o a la paz emocional y esa te corrige la vida o no es necesariamente el camino en la constelación o es parte de todo lo Mira, que debes de hacer en la honrar constelación. significa volver a mirar. Ujú. ¿Cómo volver a mirar? Ok, yo te la voy a poner, les voy a poner un ejemplo y me gusta mucho trabajar con ejemplos porque es como a mí se me quedan las cosas y yo creo que a muchos. Es muy conocido que a veces en Estados Unidos llega un chamaco a una escuela y dispara. Ujú. Y empieza el disparadero. Tu hija está dentro. Y el chamaco afuera está haciendo de las suyas. ¿Tú qué piensas del chamaco en ese momento? Sí, sí, es un imbécil loco, trastornado y un asesino. ¿Y si ese muchacho es tu hijo? Ah, Te cambió la mirada, Pedro. sí. Te sacudí. Sí, lo primero que piensas es, ¿qué hice para que, No, para ¿qué le pasara? pasó a mi niño si él es bueno? Sí. ¿Qué le pasó por su mente? ¿Se ha de haber trastornado? No, él es un niño bueno. O sea, porque lo miraste con diferente mirada. Ujú. Primero lo miraste como un desgraciado, asesino y bla, 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 bla. Pero si lo miras con amor, te cambia la mirada. Ujú. Entonces ya no es un desgraciado asesino, es tu hijo y te duele. Y entonces dices, ¿qué le pasó a mi muchacho si él es un niño bueno? Se ha de haber vuelto loco, algo fumoso, no sé. Entonces, en las constelaciones volvemos a mirar la historia y no la vamos a juzgar. Fíjate, Linda, Fíjate. hay una historia personal, bueno, de unos conocidos, que todas las mujeres de la familia se han divorciado. Todas las mujeres de la familia están divorciadas. Ujú. ¿Qué pasa ahí? Porque es las hermanas, las tías fueron Las nietas, divorciadas las sobrinas, todas. y ahora se están divorciando las sobrinas. Hay una película, ¿Qué pasa ahí? me gusta mucho ponerla de ejemplo, se llama Las Aparicio. No la serie, la película. Y es una película vieja. Ujú, En esa película todas las mujeres están solas. ujú. Y la que llega a casarse o enviuda o se divorcia. Y una de las hijas prefiere tener una mujer de pareja en lugar de tener un hombre. Ujú. Y nacen puras niñas. No hay varones en la familia. Y todo el hombre que se casa con la mamá se muere. ¿Por qué? ¿Y cuál es tu conclusión? No, en la película, te estoy hablando de la película. Ok. Y en la película nos vamos a la historia. Una de las muchachas ve la historia, se le presenta la historia y ve cómo el abuelo de una mujer juega baraja con un general y el general le gana el rancho y la hija. Ujú. Le hace boda, se casa con la muchacha, pero la toma a la fuerza la noche de la boda. Entonces la muchacha en la mañana cuando se despierta,
pues violada y lo que tú quieras y mandes, el general dormido en la cama, agarra el arma de él y lo mata. Y luego lo entierra. Y dice, aquí ningún hombre va a volver a entrar. Ok. De esa relación nace esa hija que tiene después varios maridos, porque todos se le van muriendo. Y entonces, ¿por qué? Porque la abuela dio un mandato. Aquí no entran hombres, entonces si llega un hombre se muere. Oye, Linda, una de las cosas que, bueno, resulta interesante. Cuando conoces las constelaciones, después las películas, la lectura que habla de historias, La entiendes. la entiendes y entiendes la manera en la que te presenta el autor, con conocimiento o sin él, el tema de las constelaciones. Entiendes por qué pasan las cosas. Mira, en 100 años de soledad es un ejemplo claro de cómo la vida es cíclica y los mandatos y las instrucciones que está dejando o los problemas que están dejando en el camino los buen día. Finalmente se repiten y se repiten y se repiten y el libro termina exactamente donde ¿Cómo empezó. No te vayas tan lejos, la de Coco. La de Coco, por ejemplo. La de Coco, Los mandatos claros de la abuela. De la abuela. Sí. pero a ver, ¿a quién iba a buscar el nieto? Él iba a buscar, ¿a quién iba a buscar? No al abuelo. No. Fue a buscar al perpetrador. Al perpetrador. Es correcto. Y entonces, al ver al perpetrador y se dan cuenta que el abuelo no los abandonó, que el perpetrador lo mató, y cuando lo honran y cuando honran al abuelo que lo habían sacado del sistema, que en aquel entonces para eliminarte de un sistema pues te cortaban de la foto. Entonces por eso te decía ahorita, todos tienen derecho a pertenecer, nadie puede ser excluido del sistema familiar, Pedro. ¿Está ligado el sistema familiar con las enfermedades? ¿O Todo. está ligado con todo. los resultados en tu vida? Mira, a mí me gusta mucho platicar los casos, jamás doy nombres, jamás, es como la historia de una persona, más nunca sabremos de quién. Llega una chica con una fisura de coxis de 5 milímetros en andador. Una muchacha de casi 1,80, madre de 3 hijos, y llega que muy apenas puede andar. Me la lleva su mamá, que es amiga mía. Oye, ayúdame a atender a mi hija. Sí, cómo no. En cuanto termine me hablas, porque pues está en un grito y le ponen una esponja para que se pueda sentar, porque imagínate, trae una fisura, ¿verdad? Y hacemos una constelación, y al abrir el campo de la constelación, el campo es como abrir tu campo mórfico. El campo mórfico tiene toda la historia, es como ir a agarrar un USB y meterlo y ver toda la historia de la película. Y ahí vimos que la abuela fue violada y que jamás nadie lo dijo. Entonces, esta nieta que yo por ti sufro las consecuencias de lo que nadie se dijo. Empieza a ver la historia con amor, honra a la abuela, honra al perpetrador también, porque no podemos meternos en la historia que no conocemos. Y la muchacha se va sin andador. Caminando de ahí, Caminando después de la mi sesión. centro, así es. Y tuvo una mejoría constante. A lo que voy, muchas gentes piensan, hace poco fue una chica que quiero mucho, con cáncer de mama. Y entonces hacemos la constelación y mucha gente dice, ya me hizo la constelación, ya no tengo que operarme. No, fíjense bien. Hacer una constelación esta es la enfermedad y este es tu cuerpo. La enfermedad está haciendo esto. Esta presión, la constelación quita la presión, pero la enfermedad sigue. Entonces los médicos se encargarán de quitar la enfermedad y que no vuelva. Porque hay gente que tiene cáncer, sana, pero la enfermedad sigue haciendo porque no ha visto dónde está el problema. No ha visto. Abro el campo de esta muchacha y lo primero que me encuentro es que tuvo un hermano que murió antes que ella y que ni siquiera lo sabía ella. Y cuando yo ahí le saco que tenía un hermano que murió, me dice que no, pero yo recuerdo que está la mamá de ella ahí y volteo y la miro y le digo, y me dice, sí. Pero yo no sabía, me dice ella. Y desde ahí empezamos a ver primero los excluidos del sistema y luego nos fuimos a ver dónde estaba realmente el problema con ella, que era hacia los varones del clan. Entonces pedimos permiso a mamá, que es la que nos permite mirar a los varones en el clan. Mamá es la única que da permiso para tomar a papá. Ok, en el proceso de la constelación. No, en la vida. No nomás en el proceso. Ok. Hay madres que nunca te dan permiso de ver a tu padre. Ah, sí, eso sí.
Eso Hay sí. madres que se divorcian y creen que se murió, le ponen el difunto, el ex, el no sé qué, y no es así. Todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar. Ok, ¿tiene algo que ver con la biodecodificación, las constelaciones? Va de la mano una con otra, porque una vez que tú miras el problema se decodifica. Ok. Es lo mismo, nada más que aquí lo hacemos en una sesión y acá pues tienes que meditarlo, decirlo por 21 días, estarlo constantemente. Tú sabes que para que se haga una costumbre o se haga una decodificación hay que estarlo 21 días diciendo ciertas frases, porque ya te diste cuenta. Yo veo una constelación o una decodificación cuando había un tejón en el Face que tenía un granito de azúcar. Ujú. Se mete al agua y desapareció. Cuando sale dice, ¿dónde está? Bueno, esto es lo mismo. Entras con un problema y sales en un problema. ¿Por qué? Porque miraste el problema y en lugar de juzgarlo, lo honraste. Y eso es lo que eventualmente te cura, te deja Pero en paz. en lo general y en el 99% tiene que ser a través de una constelación. Porque, por ejemplo, todos los miembros del sistema están vivos. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y todos están vivos. Y están en nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Y está la gran alma. Y entonces hay un como el del guión de la película, de nuestro árbol. Y llegas tú y te dan tu papel. Este es lo que te toca a ti, esto es lo que te toca a ti, esto es lo que te toca a ti. Es como una película. Y ya nos dieron nuestro guión. Y ya viene ahí que yo voy a sufrir de esto y que me van a operar de esto porque hay un secreto, porque no he mirado esto, porque no he honrado a papá, porque no he honrado a mamá. Mira, Pedro, algo muy importante que les comente, para que Una pregunta, Linda. ¿Existe una mente universal? Es decir, todos formamos parte de algo una gran alma. y nuestra familia es solo una ramificación de esa gran alma o de ese cerebro universal o de esa mente universal. Todos somos un árbol. Mi familia es un árbol. ¿Cuántos En- árboles hay en el mundo? En un bosque en donde todos estamos. Exacto. Y que eventualmente nos conectamos o por el aire o por las raíces o por Todos por nuestros la problemas, ¿dónde polinización. están las soluciones, Pedro? ¿Sí? ¿Dónde están las soluciones de nuestros problemas? Ujú. En las raíces. Ujú. Porque todos nuestros problemas nos los solucionan nuestros ancestros. Ok. ¿Ok? Nuestro árbol genealógico, tú fíjate, todos los árboles son diferentes, aunque sean plantados el mismo día y aunque sean el mismo tipo de árbol, crece diferente. Ujú. Igual nuestros sistemas. Ok. Hay una mujer china que lleva a su niña a la tienda y la niña le empieza a entrar una tos muy fuerte y la china le dice, gobierna tu cuerpo, gobierna. Y la niña y deja de toser. Dile a un mexicano que gobierne su cuerpo. Y claro que no, ¿por qué? Porque somos diferentes, nuestro sistema es diferente y nuestra vida que llevamos es muy diferente a la que lleva el otro sistema. Entonces, cada sistema es una vida, ¿sí? Yo te quería hacer un comentario. Acuérdate, la mitad de nuestro cuerpo, el lado derecho representa a la familia y al sistema familiar de mi papá, Ok. El derecho. el derecho. Y el lado izquierdo representa a mi mamá. Y al hablar del lado, no solamente hablas del brazo, de la mano, sino el ojo izquierdo, la nariz izquierda, la parte de la nariz, Completamente, el yin y el la yang. fosa izquierda de la nariz. ¿Qué es el yin yang? El yin yang es exactamente un círculo partido exactamente a la mitad, un lado es negro y el otro es blanco. Bueno, un lado es femenino y el otro es masculino. Ujú. ¿A qué voy con esto? Mamá es dinero. Mamá es prosperidad. Es decir, honrar a tu madre representa prosperidad en tu vida. Así es. Ok. Y el lado derecho es papá. ¿Y qué es papá? Papá es éxito en la vida. Ujú. Papá te enseña a volar. Papá te abre el camino. Pero Ok. mamá te da dinero. Ujú. Hay hombres que tienen dinero, pero no son exitosos Exitosos. ni nada, pero tienen dinero, pues hay como quiera. ¿Por qué? Porque no han querido honrar a papá. Ujú. Pero luego dicen, oye, pero yo honro a papá y a mamá, pero como quiera, como que no me va muy bien, el dinero me llega y se me va. Sí me llega mucho dinero, pero se me va. ¿Y estás honrando a tu pareja? Ah, ahí entra tu pareja. Claro. Y luego, Ah, pues estoy muy bien con mi pareja, estoy bien con mamá y con papá, pero pues entonces, ¿qué está pasando, linda? Abrimos el campo y vemos que hay un niño que no está incluido en el sistema familiar. O no reconocido, O porque, mira, hay una historia y me gusta mucho de una consteladora que va a verla a un amigo y le dice, hazme una constelación, oye, porque fíjate que pues no me alcanza. No, perdón. La niña que él tiene de hija, siempre está distraída. Ujú.
y no va bien en la escuela, entonces dice, ayúdame. Cuando abre ella el campo, lo primero que se da cuenta es que tú tienes un hijo y está vivo. ¿No es cierto? Dijo, ¿cómo que no? No, hombre, estás loca y que no sé qué. Y se fue. Una vez que se mueve el campo, una vez que el campo se abre y se mueve, ya no lo detiene nadie. Y aparece el hijo. Le apareció el hijo. Entonces, este hombre tenía que volar para entrar siempre, por tierra iba a Alemania y salía, iba a Alemania y salía. Y esa vez no le alcanzaba el tiempo, dijo, vuelo y en la tarde me regreso y resuelvo el problema. Él vuela a Alemania y lo detienen porque debía manutención de un hijo. Le sale el hijo. Le sale el hijo. Entonces se toman una fotografía y va y le dice, mira, y le dice, yo ya sabía. Dice, fíjate que cuando yo fui militar y me mandaron allá, yo tenía una novia. Cuando se sacan a todos los soldados y los mandan a su país, le dice ella a su mamá, mamá, por favor ve a ver a esta muchacha porque dicen que está embarazada. Tú vete, hijo, tú no te preocupes, yo me encargo de eso. Y la mamá tapó el problema. La mamá no, dijo, no era verdad, no estaba embarazada, y él ya estaba en el ok. otro país, dijo, bueno, pues ya acá me quedo, y nunca se enteró de que había un hijo, pero nace una niña, producto de un matrimonio que tiene él, y la niña no puede ir a la vida porque está esperando que vean al hijo, al hermanito. ¿Cómo se puede? Bueno, queremos recordarles que estamos platicando con Linda Mora Sánchez, consteladora, y además aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Troya, por ejemplo, en Facebook, Troya Multimedia, en De Viva Voz en Facebook, Noticias de Viva Voz o de Viva Voz, ahí nos encuentran, en nuestra página de YouTube. Síganos, por favor, presione la campanita para que cuando salga un nuevo programa les llegue la notificación, y por favor, póngale manita arriba a la información. Y si tiene alguna duda relacionada con este episodio, comente aquí abajo, los comentarios están abiertos, escríbanos y aquí le pasamos la información a Linda Mora. Regresamos con Linda. Linda, te preguntaba, ¿cómo un secreto en la familia puede afectar al resto del clan hacia arriba? Es decir, a los hijos, luego a los nietos, y luego a los bisnietos. Se va de generación en generación, hasta que un miembro del sistema, que por lo general le llaman la ovejita negra, viene como que a decirles, hey, vamos a ver esto, miren, pero pues no lo queremos porque es la oveja negra. Uh-huh. Y él nos viene a decir que hay otras formas, o que hay otro sistema, o que hay otra forma de ver la vida, y que hay otra forma de vivirla, y que hay otra forma, no nada más siendo de esta manera, también se puede vivir siendo de esta, pero pues todo no lo vamos a querer porque pues es diferente a nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, en una familia todos toman, nomás uno no, y ese es excluido porque no es igual que el resto. Pero mira, Pedro, tú me decías hace rato que muchos divorcios. Cuando una mujer está en un clan donde es maltratada, la hija la van a maltratar, la nieta y la bisnieta, así. Se va de generación en generación, siempre va a estar el maltrato en la vida de la persona. Y puede divorciarse e ir a buscar otro que la siga maltratando. ¿Por qué? Porque ella tiene que ver el maltrato y decirle al sistema, yo lo voy a hacer por ustedes, yo me divorcio por ustedes, para detener el maltrato. Y entonces se empieza a divorciar, pero entonces el clan pues la repudia, porque deja de ser igual que ellas. Uh-huh. Y entonces se contenta de nuevo con el hombre y todas la quieren. Sí. Porque pues volvió a ser igual que ellas. Uh-huh. Y vuelven los golpes. Pero si ella toma la decisión, yo lo voy a hacer por ustedes y yo me voy a divorciar por ustedes. Y entonces se va la vida ya buscando una mejor manera de vivir para las mujeres de su clan. Pero Linda, ¿en qué nivel de conciencia debes de estar como humano, como ser humano, para poder entender esos conceptos y encontrar ahí la solución a muchas cosas de la vida? Mira, nivel de conciencia no te diré si en el 1, en el 2, en el 3, pero sí te diré que cuando esta chica viene y me dice que quiere curarse alternativamente, no con médicos, sino elevando la conciencia. ¿Qué es elevar la conciencia? Fíjate bien qué tipo de música escuchas. Fíjate bien si meditas, si oras o rezas, no sé. Cada quien tiene su deidad y cada quien tiene a quien pedirle. Aquí no hay una religión. Uh-huh. Fíjate bien cómo comes. Fíjate bien cómo hablas. Fíjate bien con quién te juntas. ¿Sí? Porque hay muchas palabras que te anclan. Hay muchas cosas. ¿Y cómo las vas a aprender?
pues dándote un permisito de ir, porque hay muchas mujeres que para empezar no tienen permiso de las ancestras o sienten lealtad a las ancestras que son pobres y no merezco. Yo no merezco, ellas no tuvieron ni para comer, yo no merezco ganar mejor y no ganas un mejor sueldo. Que son mandatos absurdos, Linda, porque por ejemplo... Ese no es mandato, ese es lealtad. Bueno, esas lealtades en donde te decía tu madre o tu padre o tu abuelo, no, tener dinero es malo. La gente de dinero siempre anda dañando a los demás. Bueno, a ver, ese es mandato. Por ejemplo. Un mandato. Es un mandato. Hay una serie muy bonita, pero batallo mucho para darle el nombre, es Kut Ensura. Él es un militar turco y conoce a una rusa hermosísima, la muchacha. Uh-huh. Y pues se enamora de ella y de alta sociedad, y la conoce y se enamora y se me va a casar con ella. Uh-huh. Y se va a Turquía a enseñársela a su papá, para decirle, me voy a casar con ella. Uh-huh. Y llegando a Turquía, la deja en una casita que les prestan para irle a decir al papá, pues me permites traer a la muchacha. Y el papá le dice que no, que él solo puede casar con una turca. Y entonces esa noche hay una situación, no sé qué pasa, y muere el papá, lo matan. Uh-huh. Había rebelión, lo matan. Y bueno, pues él le agarra a su rusa y se va. Pues en toda la película tratan de casarse y nunca se casan y termina casado con una turca, amando a la rusa. ¿Por qué? Porque la lealtad a su padre en el mandato es más fuerte que todo. Y el universo entero va a trabajar para que se haga el mandato. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo rompes un mandato de esos? Entregando lealtades y mandatos en una constelación familiar. Ok. ¿Cómo? No, nunca te terminé de decir cómo se hace una constelación. Sí. Ok. Una constelación grupal. Hay una serie de personas en una sala y llegas tú, me dices, pues yo quiero tengo este problema. ¿Y qué hacemos? Traemos a alguien que represente a mamá, traemos a alguien que represente a papá, traemos a alguien que te represente a ti y empezamos a ver cómo se maneja el campo. El campo todo dice. A la hora de ponerlos en el lugar donde está, se le llama campo sabio. El campo todo te dice, todo te va a decir, ¿sabes qué? Pasó esto, y yo lo entiendo porque hay movimientos, porque hay esto, porque hay lo, y como, bueno, para eso te preparas Uh-huh. y vas entendiendo cómo va, y entonces hacemos entrega de lealtades y entrega de mandatos. Mucha gente dice, bueno, con una constelación tengo porque ya entregué. Pues sí, pero estás trabajando con un mandato. Con uno. Con uno, Con a lo uno mejor de los... con 4 o 5 a lo Sí. mejor. Pero ¿sabes cuántos mandatos les damos a nuestros hijos sin saber? No, una cantidad inmensa de mandatos. Ok, ¿qué es elevar conciencia? Empezar a entender. Un día voy a salir de viaje a trabajar haciendo constelaciones y le digo a mi muchacha, hija, te encargo a tu papá. Y me regreso y le digo, no te lo encargo. Uh-huh. Imagínate que por el azares del destino algo me suceda, mi hija ya se queda con un mandato de su mamá, Con un mandato, de claro, cuidar sí. a su papá. Sí. Y no se va a casar y no va a ir a la vida porque tiene que cuidar al papá porque yo le di ese mandato. Y mira que yo ando en esto y que sé que no se puede hacer y sé que tengo que elevar conciencia y sé que muchas cosas, mas sin embargo, en un minuto le dije, te encargo a tu papá. Y le dije, caray, me regresé casi del carro para decirle, no te lo encargo. Tengo una amiga así, ¿eh? Tengo una amiga que tiene 62 años, no se ha casado, y no se ha casado porque antes de morir su padre le dijo, por favor, nunca abandones a tu madre. Así es. Y ella está cuidando a su mamá. Su mamá tiene ahorita a lo mejor 89, 90 años, y ella está ahí cuidando a su mamá. Mira, hay eso, pero te quiero hablar de los movimientos del sistema. Uh-huh. Por ejemplo, todos tenemos un lugar. Es papá, luego sigue mamá, porque mamá siempre va al lado izquierdo, papá en el lado derecho, mamá es el puente con los hijos y luego vienen los hijos. Uh-huh. Todos tenemos un lugar. Pero si papá se muere, la mamá agarra un hijo y lo pone aquí para que sea el papá de sus hermanos. Que es muy común en nuestra sociedad. Claro, y me vas a ayudar y los vas a mandar a la Ahora escuela. tú eres el hombre de la casa. Así es. Mandato Y fundamental. y este muchacho no se puede casar. Y si se casa, se divorcia porque tiene que regresar. Y si está casado, siempre está pendiente de la mamá. Uh-huh. Entonces siempre está acá, en el lugar que no le corresponde. Una ocasión me dice una muchacha, ayúdale, mi hermano lleva 3 divorcios. Porque sucede que está cuidando siempre a mamá. Uh-huh. Viene el muchacho, me pide ayuda, se hace la constelación. Parece que le dieron alas. Vámonos. Y luego me hablan, oye, pues ahora ¿quién me ayuda con mi mamá? Mi hermano ya no quiere saber nada. Le digo, pues no vinieron a eso. Uh-huh. Sí.
O sea, los mandatos son, de verdad, hay que tener mucho cuidado con los mandatos. Y luego con las lealtades. ¿Cómo suceden las lealtades? Cuando uno va a nacer, 9 meses antes de la gestación, ni siquiera de tener ahí el embarazo, de que apenas va a quedar embarazada la persona, día 1, el sistema ya empieza a decir, vamos a darle esto, vamos a darle aquello, vamos a darle esto, y empiezan a hacerte tu mochilita. Ujú. Y tú en tu inocencia arcaica, que quiere decir que todavía no sé ni de qué se está tratando todo esto, yo les digo que sí, porque pues yo soy miembro del sistema y yo puedo con lo que me den. Ujú. Es como si tú ahorita traes un niño de 3, 4 años y le dices, abuelo, ¿te ayudo a pintar todo? Sí, píntame todo. ¿Tú sabes lo que es pintar todo esto? Si para un adulto es difícil, para un niño. Entonces, para cuando hace conciencia de lo que se cargó, pues ya lo trae. Antes de nacer, Linda. Antes de nada. Te entregan tu paquetito. Aquí tiene, ese es su paquete. ¿Cuál es tu paquete? Ser leal con aquella abuela. Conocí una muchacha que me dice, no, mi hermana está muy enferma del corazón, se está muriendo, tiene 14 años. Y me dice, mi esposo le dice a la persona, lleva a mi esposa a Monterrey, porque yo andaba pues en mis viajes de constelaciones. Ujú. Y se lleva a su esposa y platicando en el camino me cuenta la historia. Y le digo yo, ¿quién en tu casa se murió de amor? ¿Quién de tus abuelas? No, nadie. Pero como eran 2 horas de camino, le dije, ¿cómo que no? A ver, vamos a escarbar. Y en el camino, ¿Cómo llegas a esa conclusión? el corazón es el amor. Ah, ok. Ella Claro. tenía problemas de La muchacha de 14 años tenía problemas muy serios del corazón, se estaba muriendo. Entonces le digo, ¿quién se murió de amor en tu sistema? Si me estoy muriendo del corazón y tengo 14 años, ¿qué pasó? No, me dice de entrada que no, ¿verdad? Morir de amor entendemos el que murió enamorado o murió Por traición de amor. Ok. Suicidio. Y me cuenta ya de cuando ve que le empiezo a, como dicen, a tirar hilo para sacar hilaza, y me dice, mi abuela le robó el novio, le robó a mi abuelo a su hermana, y su hermana se murió de tristeza. Ya. Y viene esta niña, que es nieta, sobrina nieta, y dice, abuela, antes de que me suceda algo como tú, mejor me muero. Ándale. ¿Ves? Y ahí entonces ellas hacen conciencia. Y mira, es bien bonito, yo me apasiono mucho. Mira, va una muchacha a constelar. Las muchachas que andan siempre vestidas de negro, por lo general, traen a alguien con ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, un hermano que murió y que ellas no saben que lo cargan, pero por lo general que anda de negro, algo trae ahí en el sistema. Y llega una muchacha vestida, uñas negras, playera negra, toda de negra con su mamá. Y empieza la constelación y le digo, ¿eras cuata? Y ahí, ahí estaba la mamá. Ujú. Y pronto la mamá dice, ¡Ah! Se me olvidó que cuando estaba embarazada se desprende un bebé y se murió. Y el Embarazada, otro, y el fíjate. otro vivió, que es la niña. Que es la niña. Y murió el niño. Entonces, esta niña no puede ir a la vida porque está pendiente del hermanito que murió. Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Darle el lugar que le corresponde a su hermanito en el sistema familiar. Todos tenemos derecho a pertenecer. Entonces, le dimos el lugar y le dice una frase que ayuda a sanar esto es, tú estás muerto, pero yo voy a vivir por ti, hermano. Yo voy a ir a la vida a vivir por los dos. Luego voy a morir y me voy a reencontrar contigo. ¿Y la santo muchacha remedio? se fue para su casa, feliz de la vida. Cambia la forma de vivir. Cambia la forma Mira, de vivir, sin no, duda, ¿eh? te Sin voy a duda. hablar de una que Digo, me yo dejó- soy una experiencia de lo que viví ahí contigo, ¿verdad? Te voy a hablar de una que me dejó súper impresionada. A ver si la voy recordando. De una chica que tenía fobia a comer. Como hombre, fobia a comer. Fobia a comer. ¿Cómo Tenía- da para saber por...? No, todo el mundo me dice, oye, ¿cómo le hago? Lleva 10 kilos, yo también quiero. Cuando tú conoces la historia, nadie quiere. Eso es No, mentira. nadie quiere. No. Y entonces empiezo a abrir el sistema y nos damos cuenta que es nieta de un incesto. Ok. Y que todo el sistema lo sabe. O sea, no nada más pasó, no es secreto, todos lo saben. Pero como todos lo saben, todos lo juzgan. Ya.
Y entonces ya no lo pueden tragar. Entonces cuando ella quiere comer, se atora aquí, porque están juzgando tan fuertemente lo que pasó. No sabemos qué pasó. Y no me voy a meter en esa polémica, porque si empiezo a explicar, pero sí te quiero decir que lo único que hicimos fue honrar al sistema. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Solo la historia lo sabe y no tenemos permiso de meternos en la historia. Sí de honrarla, Ok. no de juzgarla. Jamás podemos juzgar la historia. Hicimos la constelación, la señora se fue para su casa, dice, Linda, esa noche pues me tomé mi licuado como siempre porque era lo único que me pasaba, pero en la mañana se me antojaron las enchiladas. Y dije, no voy a comer una. Y me comí una, me comí dos, me comí tres, me comí cuatro, después de tener más de 2, 3 meses sin comer comida. Dice, luego, Linda, dije, caray, y en la semana comí carne. Y regresa la siguiente semana a dar el testimonio de que estaba impresionada de que... Y lleva a su hija, una chamaquita de 14 años. Pues la niña ya llevaba todos los síntomas. Ya tenía el trastorno. Ya traía el trastorno. ¿Cómo, Impresionante. ¿Cómo trasciende, verdad? ¿Cómo vamos haciéndole daño a nuestros hijos inconscientemente con los mandatos, con las... Pero no es daño, mira, hay gente que va a morir, se suicida. ¿Qué sucede? Hay un muchacho que se quiere suicidar porque su papá en la guerra mueren todos los camaradas. Y él pues quería morir igual que todos por lealtad a los amigos. Entonces el muchacho dice, papá, yo me suicido y me muero para que tú vivas. Ok. Entonces es un sacrificio de amor. Entonces el muchacho se suicida, muere y muere feliz porque pudo hacer algo por su papá. Los que nos quedamos somos los que juzgamos y los que decimos, ¿por qué hizo esto? Pero realmente todo tiene un porqué. O sea, si en vez de honrar, juzgamos, ¿entramos al problema? Claro. Por ejemplo, Pedro, si yo llego y te juzgo y te empiezo a echar el caballo encima, es como una niña que viene y me dice, mamá, ¿me das permiso de ir? Mamá, me voy a ir al baile y voy a irme y me voy a llevar tu carro y además no sé a qué horas venga y bla, 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 bla. ¿Qué le haría yo como madre? Le doy una cachetada y la meto. Órale, vámonos, vais a acostar. Pero si viene mi hija y me dice, ¿me dejas ir al baile? Ya la ve, ya te limpié los trastes. Ándale, mami, van a ir todos, nomás voy un ratito, en 2 horas me regreso. No voy a tomar ni nada, ¿me dejas ir? Es más, tú me llevas y tú me traes. No, pues le das permiso. Entonces, es lo mismo. Si nosotros honramos al sistema y le hablamos con amor y no juzgamos al sistema, el sistema nos va a querer. A ningún abuelo va a querer que repita su historia. Pero si tú le hablas con amor y no le juzgas, pero si tú le dices, no, pues te hicieron eso porque tú te dejaste, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, aquel ancestro, ¿qué va a decir? ¿Ah, sí? ¿Te metes al problema? Ándale, mijito. Sí. Cárgueselo. El que juzga se carga. Y también nos cargamos los chismes de los vecinos y los chismes de todo el mundo. No debemos de juzgar a nadie. Nadie sabemos qué está cargando el morral del otro para venirlo a juzgar. Deja tú, los juzgas toda la vida y el día que se mueren es, ay, qué lindo era, fíjate. Era una gran persona. Pues sí, pero ya te lo cargaste. Ya te lo cargaste. Ya te lo cargaste y traes encima todos los problemas, Lo que viene con él. Los problemas que vienen con él. Linda, en todo este concepto de las constelaciones familiares, hay una forma en la que te he visto hacerlo. Puedes atender personas a distancia también. Sí, lo podemos hacer a través de Zoom, pero a mí me gusta todavía trabajar, lo estuve haciendo en meses pasados por las situaciones que tuvimos, pero me gusta más hacerlo de manera presencial. De manera presencial. Cuando una persona es de Estados Unidos, tengo de Perú, tengo de Argentina, tengo de Colombia, tengo de Chicago, ellos hacen una videollamada y ellos escogen a sus representantes como si estuvieran ahí sentados conmigo y se está moviendo el sistema de ellos. O sea, es por Zoom, pero tú tienes un grupo de personas. No, eso es en videollamada. Okay. Por Zoom, como lo hice en determinado tiempo, estaban las personas, cada quien en sus casas, y así se movía. Sí, porque inclusive a mí me tocó ser testigo una ocasión en la que en el grupo que nos reunimos para el asunto de la constelación, había una persona que estaba por videollamada
y que luego me enteré tuvo resultados extraordinarios con su constelación. Es que la energía se mueve, tú la puedes mover de aquí hasta... Yo tengo una hermana en Puebla y de repente le hablo, le digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué sientes aquello? Lo estoy sintiendo, tenemos un hilito de plata que nos está teniendo unidos y que sentimos porque somos el mismo sistema, el mismo tronco, la misma rama. Todos del mismo árbol. Todos somos del mismo árbol, entonces todos sentimos los de nuestro propio sistema familiar, nuestro propio árbol. Linda, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación. Nos gustaría que nos dijeras tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook como Linda Mora. En los dos, en los dos eres Linda Mora. En los dos soy Linda Mora y me pueden buscar a través de las redes sociales o aquí, a través de Troya. Te mandan un mensajito a ti, Pedro, y bueno, pues tú me las difieres. Así es que si tienen algo que comentar de este episodio, por favor, los comentarios están abiertos abajo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta charla tan interesante con Linda Mora. Agradezco mucho a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la postproducción, y quiero decirles que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz. Muchas gracias. De viva voz. De viva voz.